bienvenidos a todo el mundo, todos los que estáis aquí en la sala, todos los que estáis conectados por Zoom, a esta charla que tenemos hoy, un encuentro con el autor para hablar con Jesús Zamora Bonilla de su último libro, de La Nada Nadea. A ver, no voy a hacer una presentación de estas académicas de Jesús, porque las presentaciones académicas suelen ser aburridísimas. Entonces, bueno, solamente voy a decir que es doctor en filosofía y en económicas, que, como él dice muchas veces en entrevistas, como de algo había que vivir. Pues bueno, es catedrático de lógica y de filosofía de la ciencia en la UNED y hasta hace muy poco ¿no? Eras el decano. Hasta el domingo pasado. Hasta el domingo pasado era el decano de la Facultad de Filosofía de esta universidad. Entonces, bueno, Jesús es autor de numerosos libros, bueno, y muchos más todavía artículos académicos. Tengo yo en mi lista pendientes todavía de leer muchísimos, pero bueno, ha escrito desde novelas, Regalo de Reyes, por cierto, muy buen Regalo de Reyes, ahora que se acercan las fechas. Pero bueno, fijaros, os voy a contar un secreto. Yo cuando hace estos 2 últimos años, cuando hemos estado haciendo algún club de lectura, que analizábamos algún libro o que había algún encuentro virtual con algún autor, yo me acordaba infinidad de veces de Jesús, porque, por ejemplo, cuando estuvimos viendo el libro de Sentir y Saber de Damasio, pues yo me acordaba de tu libro de En busca del yo. Cuando este año, ya en el curso anterior, pero en este año estuvimos viendo los temas del cambio climático y estuvimos analizando el libro de Michael Schellenberger, de No hay apocalipsis, yo me acordaba de tu libro, de Contraapocalípticos. Así que no os podéis imaginar la ilusión que me ha hecho ahora en este nuevo formato que ha aparecido en este curso, en el que vamos a tener los encuentros con los autores aquí presenciales, aunque algunos de vosotros estéis conectados por Zoom y algunos veréis el vídeo luego en el canal, en diferido, pues no os podéis hacer la idea de la ilusión que me hacía a mí tener hoy aquí presente a Jesús. Pues espero no defraudar. No, a ver, pues, y el libro sobre el que vamos a hablar es su último libro, bueno, último hasta el momento, que ahora que ya no eres decano, espero que tengas más tiempo para que escribas el siguiente, que es La Nada Nadea, que a ver, es una expresión que bueno, viene de Heidegger, Das Nichts selbst nicht et, que bueno, que decía Carnap, que es la típica bobada esta que se dice retorciendo el lenguaje cuando no se sabe cómo hablar de filosofía. Este no es el caso de Jesús. Yo la verdad es que le admiro muchísimo lo que hace en Twitter, en su cuenta, que se llama La Nada Nadea, y también, y aquí os cuento también otro secreto, es cuando vi la serie de divulgación de This is Philosophy, en televisión, que está disponible las 2 temporadas en Radio Televisión en la Carta, yo me acuerdo de ver el primer episodio y decir, qué bien se está divulgando filosofía. Claro, cuando vi los títulos de crédito y vi asesor, Jesús Zamora Bonilla, dije, ahí lo entiendo. Pero bueno, no vamos a darle más vuelta. Lo que sí que importa es que hace falta estas nuevas formas de transmitir la filosofía y ahí, bueno, fíjate que sí que tengo la curiosidad, ¿cómo fue lo de hacer la serie, lo de This is Philosophy? Como asesor, esa labor divulgativa. Pues bueno, la verdad es que la mayor parte de las cosas pasan en la vida por pura casualidad, o sea, planificar las cosas no suele llevar a ningún sitio, y esto pues fue algo absolutamente no planificado, ¿no? Un editor de Barcelona se puso en contacto conmigo para el proyecto del libro, que luego terminó siendo En busca del yo, porque estaban haciendo una colección sobre neurociencia que salía cada semana en los kioscos con El País y querían un libro de filosofía de la mente. Y bueno, el libro les gustó y entonces luego me contaron que estaban produciendo, bueno, él junto con otros compañeros y amigos, estaban produciendo o querían producir una serie de filosofía, continuación de un par de series que habían sacado hacía tiempo. Una se llamaba This is Opera, no sé si la habrán visto. Con Ricardo. Otra This is Art, y querían hacer una que fuera This is Philosophy, y necesitaban a alguien que no le importara divulgar la filosofía, porque los filósofos pues solemos ser bastante pedantes, ¿no? Y entonces nos gusta hablar de forma que no se entienda. Entonces lo de explicar la filosofía pero que se entienda pues no es muy habitual. Y dije, pues yo encantado de ayudaros. Y en lo que consistió la ayuda era en que yo preparaba una presentación en PowerPoint para los guionistas, sobre cada tema, sobre cada capítulo, pues para explicar lo fundamental. Luego ellos, a partir de eso, hacían el guión y luego me lo pasaban a mí para ver si no se parecía nada. Quiero decir, no sé, o sea, quiero decir que
que el formato de guión para mí era inimaginable. Yo no era capaz de imaginarme un guión y luego ver traducidas las ideas a ese formato me parecía una cosa como de magia, ¿no? Y luego, pues si veía alguna cosa pues que filosóficamente no era muy correcta, pues se la corregía, pero bueno. Son nuevos tiempos, nuevos formatos, lo que haces también en La Nada Nadea, en la cuenta de Twitter, también, que es fantástica. Pero bueno, hemos venido a hablar del libro, y bueno, y en esa línea es un poco desafiante. ¿Por qué este libro? ¿Por qué hace falta? Porque te he escuchado en alguna entrevista que tú tuviste como una especie de esa iluminación personal leyendo el libro de Constantino Espósito, ¿no? El nihilismo de nuestro tiempo, pero ¿qué te hizo llevar desde esa iluminación personal hasta acabar aterrizando en esta invitación al nihilismo? Pues yo la verdad es que nunca me había considerado nihilista, como imagino la mayor parte del mundo. O sea, porque lo de nihilista parece como un insulto. Tú eres un nihilista, tú no te importa nada, no valoras nada, etcétera, etcétera. Y entonces no se me había ocurrido lo de ser nihilista. Sí es verdad que la cuenta de Twitter se llamaba La Nada Nadea, no porque yo me sintiera nihilista, sino porque era una broma, un homenaje a Carnap, que fue el filósofo del positivismo lógico, que criticó la frase de Heidegger de La Nada Nadea, como bien has dicho, como ejemplo de una frase filosófica que no significa absolutamente nada en cuanto se la analiza lógicamente, ¿no? El caso es que leyendo este libro que me comentabas de Constantino Espósito, que salió pues el año, bueno, el 21 me parece, yo lo leí, esto era primavera o finales de invierno del 22, estaba leyendo el libro, bueno, primero una entrevista, que es la que me llevó al libro. El libro se titula El nihilismo de nuestra época o algo así, ¿no? Y era una colección de artículos que habían salido en Los Servatores Romanos, un filósofo italiano. Y claro, lo que este hombre criticaba del nihilismo en realidad era intentar explicar que nuestra sociedad, comparada con otras del pasado, es nihilista, pues en el sentido de que somos más o menos relativistas, somos bastante tolerantes, somos muy escépticos sobre lo trascendente, lo espiritual. No es que la gente no crea en lo espiritual, sino que la actitud que se tiene actualmente hacia lo espiritual es más bien un poco como de un supermercado autoservicio, ¿no? Pues que cada cual que coja lo que quiera, o sea, no porque lo espiritual se te imponga, sino pues más como una forma de ocio, ¿no? Cada uno coge lo espiritual que le viene bien, cuando le viene bien, y no se lo toma tan en serio, tan a pecho, como algo tan radical, importante en la vida, como nuestros antepasados de hace siglos, ¿no? Bueno, entonces el libro, cuando lo iba leyendo, digo, bueno, es que lo que está describiendo como nihilista soy yo. O sea, a mí me gusta la sociedad esta que está criticando el autor del libro. Entonces, se me ocurrió, digo, lo que hay que hacer es una defensa del nihilismo, por lo menos de ese nihilismo que criticaba Espósito como representativo de nuestra época, ¿no? Ahora, luego vamos a ver los pilares y profundizar en eso precisamente, pero en el fondo sí que es verdad, cuando leía el libro, lo que dices de que había esa percepción del nihilismo como algo negativo, el nihilismo malo, bueno, el nihilismo negativo también lo definía Nietzsche, ¿no? Frente al nihilismo positivo de la pasión por la vida, ¿no? Pero algo te voy a preguntar, ¿es el nihilismo, y aquí te lo lanzo de primeras, es el nihilismo al fin y al cabo otra forma de posmodernismo? Porque aquí en la Fundación Sicómoro tenemos una cruzada contra el posmodernismo. Entonces, como nos digas que es posmodernismo, pues lo mismo acabamos aquí. Yo he sido siempre muy crítico con el posmodernismo, y lo que pasa es que, digamos, el posmodernismo sí que es muy nihilista. Es decir, o sea, el posmodernismo suele ser nihilismo, lo que no quiere decir que todo el nihilismo tenga que ser posmodernista. El posmodernismo es nihilista en el sentido de que niega la realidad, niega el propio concepto de verdad, ¿no? Yo no soy tan nihilista como eso, yo soy nihilista, digamos, más en los aspectos que tienen que ver no con la verdad propiamente dicha, con la verdad factual, por así decir, sino con los aspectos de la verdad espiritual o verdad moral. O sea, yo no creo que haga falta una verdad moral, pero yo creo que lo que ha hecho perder la confianza en la verdad moral es precisamente el avance de la verdad fáctica. ¿Por qué? Porque casi todas las doctrinas y religiones antiguas que intentaban transmitir una noción del sentido de la vida
pues lo hacían basándose en una concepción de cómo es la naturaleza, de cómo es el universo, que el progreso de la ciencia ha ido desmontando y haciendo cada vez menos creíble. Y entonces, una vez que llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, el mito de la creación de la Biblia pues no se sostiene, o sea, a la luz de la ciencia moderna, pues podemos pensar, bueno, ¿y por qué vamos a creernos lo demás que dice la Biblia si esto no? Pues... Bueno, vamos a ir haciendo ese camino hasta luego llegar a lo de los pilares, el camino por el escepticismo, al positivismo, al naturalismo, que haces en toda la primera parte del libro. Y ahí también tengo que contar otro secreto de estos. A mí me sorprendió mucho, hablando del escepticismo, descubrir, aunque algo uno podía intuir, que unos de los principales escépticos eran pues bueno, todos los escolásticos, toda en la Edad Media, que se aplicaban las herramientas del escepticismo para luchar contra la herejía. Entonces, al final, todas esas herramientas que se han utilizado siempre, la famosa la epogé, la suspensión del juicio, me gustaría entender por qué es tan importante. O sea, desde esa epogé que había en los clásicos, en los griegos, de Pirrón, de Sexto Empírico, ¿por qué es tan importante esa suspensión del juicio en el escepticismo? Incluso a día de hoy, que también muchas veces no la aplicamos y quizás deberíamos aplicarla. Bueno, el escepticismo yo creo que es lo más parecido, el escepticismo como corriente filosófica, es lo más parecido a lo que normalmente se llama pensamiento crítico. O sea, si uno coge las escuelas filosóficas de la antigüedad y las va comparando unas con otras, pues al fin y al cabo lo que hacen los escépticos, pues Pirrón, Sexto Empírico, etcétera, es presentar argumentos por los cuales se demuestra que los argumentos en los que se basan las otras teorías filosóficas, pues la de Platón, la de Aristóteles, la de los estoicos, etcétera, pues no demuestran nada, que esos argumentos no se pueden coger por ningún sitio. Y entonces, ya digo, el escepticismo es lo que hoy llamaríamos pensamiento crítico, y de hecho, pues está esta asociación de los escépticos en el pub, por ejemplo, ¿no? Pues más o menos es este tipo de cosas, ¿no? Sí, y luego aparte de eso también, cuando veía, en la Edad Media fue cuando, a ver, utilizando terminología así muy técnica, cuando se lió parda, con todo el tema de la creación ex nihilo, la creación de la nada, porque al final nunca se había planteado, o sea, ni en los textos rabínicos, talmúdicos y tal, nunca se había planteado que la creación tuviera que ser desde la nada, y también estaba Lucrecio, el nihil es nihilo, ¿no? El meden ek medenos que decían los griegos. Entonces, ¿por qué necesariamente les dio esa vena de que tenía que ser una creación desde la nada? Pues yo la hipótesis que defiendo en el libro es, bueno, primero que los griegos en ningún momento hablan de la nada como un sustantivo. Nada es un pronombre. Es decir, por ejemplo, debajo de este taburete no hay nada. No quiere decir que haya algo debajo del taburete, que es la nada, sino que no hay ninguna cosa que esté debajo del taburete. O sea, nada es lo mismo que ninguna cosa. O sea, no hay una cosa que sea la nada, sino cuando no hay ninguna cosa, a eso lo llamamos que no hay nada. Los griegos habían dicho, efectivamente, bueno, los autores clásicos, esto de nihil ex nihilo, que es una frase del De Rerum Natura, de Lucrecio, que quiere decir que nada viene de nada, o sea, todo viene de algo. La idea es que no aparece nada de la nada, sino que todo lo que pasa en el mundo consiste en la recombinación de otras cosas que ya existían en el mundo. No puede aparecer nada totalmente nuevo, por así decirlo. Y entonces la hipótesis que defiendo en el libro es que la idea de la creación ex nihilo se les debió ocurrir a algunos pues, rabinos o los padres de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo como un intento de potenciar la idea de que su Dios era infinitamente más poderoso que los dioses de las otras religiones. O sea, los dioses de las otras religiones no creaban el mundo, sino que simplemente pues, daban forma a una materia que existía antes, o separaban el cielo y la tierra y cosas así. Y de hecho, si uno lee el Génesis, el relato del Génesis es así. En el Génesis no se dice en ningún sitio que Dios crea el mundo de la nada. Dice que Dios crea el mundo, pero no dice cómo. Y las pocas referencias que en los primeros libros del Antiguo Testamento se refieren a esto, pues hablan también de esto, una especie de materia informe, que es lo que habían imaginado la mayoría de los otros mitos de creación
de las religiones paganas, por así decir, ¿no? Pero ya a final del Antiguo Testamento y sobre todo en la época de los padres de la Iglesia, pues empieza a aparecer esto de que Dios crea el mundo de la nada, lo cual no quiere decir que haya una cosa que es la nada y a partir de la cual Dios crea el mundo, sino literalmente quiere decir que Dios no crea el mundo a partir de ninguna cosa, o sea, que Dios dice que exista el mundo y el mundo empieza a existir. No coge una cosa y con ella construye el mundo, sino simplemente que el mundo empieza a existir. No quiere decir que la nada se transforme en el mundo, quiere decir simplemente que el mundo empieza a existir y antes no había nada. Bueno, es más, no había ni siquiera antes. Claro. El Big Bang, al final. Más o menos. Sí. Bueno, y continuando con eso, seguías en esa primera parte del libro del escepticismo hacia el positivismo. A ver, si lo entendí bien, del positivismo y el naturalismo, al final es esa visión de partir de algo, digamos, más negativo, escéptico, dudo de, a una visión más positiva. Yo algo necesito pruebas empíricas, necesito probar que las cosas, no me baso simplemente en creencias, sino lo que decía Berkeley, ¿no? Lo de que ser es ser percibido. Y luego ya el naturalismo de que es la ciencia, ¿no? La que no es que nos vaya a dar respuesta de todo, pero bueno, por lo menos nos va a decir que podemos seguir avanzando por ese camino y que no van a pasar cosas que contradigan lo que había. Más o menos va por ahí el tema. Pero a mí lo que me resultó interesante de tu libro es cuando aseguras, dices que todos somos positivistas, todos, ¿no? Incluso los más críticos con la ciencia, y que todos somos naturalistas, independientemente de lo que uno crea en su foro privado. Entonces, cuando eso lo defines como el natural positivismo, ¿a qué te refieres? Bueno, la idea de que todos somos positivistas es la idea de que, en realidad, cuando la gente, incluso la gente que critica la ciencia y critica cosas que supuestamente la ciencia dice que dice, lo que están diciendo es que en realidad no está demostrado. Y con esto implican que para aceptarlo tendría que estar suficientemente demostrado. Y el suficientemente demostrado en el que están pensando es científicamente demostrado. Es decir, lo que dicen es más o menos algo así como que la ciencia oficial pretende que ha demostrado cosas que en realidad no ha llegado a demostrar. Para demostrarlas tendría que hacer algo que es lo que la ciencia hace con las cosas que se supone que sí que ha demostrado, ¿no? Entonces, en el fondo, todos somos positivistas en el sentido de que creemos que lo único que está demostrado es lo que está científicamente demostrado. Lo que no está científicamente demostrado, pues es opinable, cada uno puede tener la opinión que quiera, pero no es un conocimiento. Y en ese sentido yo creo que en la sociedad actual, pues hombre, habrá excepciones, ¿no? Pero lo normal es que todos seamos positivistas en este sentido de que creemos que para demostrar algo lo que hay que hacer es lo que la ciencia hace para demostrar las cosas cuando tiene éxito. Lo de que todos somos naturalistas es una consecuencia del éxito de la ciencia. Es decir, lo que ha demostrado la ciencia es que el universo está formado por entidades materiales y energía y campos físicos que interactúan entre sí según determinadas leyes que son las que la física encuentra, ¿no? Y todo aquello que supuestamente vaya en contra de las leyes de la naturaleza es sobrenatural. ¿Qué quiere decir que todos seamos naturalistas? No que la gente no crea en lo sobrenatural, seguro que hay mucha gente que cree o creemos en cosas sobrenaturales. Lo que quiere decir es que no estamos dispuestos a aceptar que se tome públicamente como conocimiento algo que sea sobrenatural. Es decir, por ejemplo, que si yo fundo un taller mecánico donde digo que arreglo los coches por los chakras de los coches, por ejemplo, pues no me van a hacer caso. O sea, nos parecería muy bien que el Estado prohibiera un taller así. Es decir, si usted quiere hacer un taller mecánico, tiene que basarse en cómo funciona la naturaleza, no en los chakras ni ese tipo de cosas. Por supuesto, usted en su vida privada puede creer en lo que quiera, puede creer en los chakras, en la reencarnación, en lo que le dé la gana, pero la sociedad no le da derecho a utilizar esas creencias como un conocimiento con el cual, digamos, hacer cosas que tengan una validez pública, por así decirlo, ¿no?
Sí, al final esto es lo que ha llevado, claro, a lo que decía Weber, ¿no? El desencantamiento del mundo ya. No hay un mundo encantado, no hay un tema sobrenatural, o sea, todos nos basamos sobre temas. No iba a entrar al tema del fisicalismo, como licenciado en física que soy, porque los físicos ya somos nihilistas ya a niveles ontológicos superiores, ya negamos, es que no existen, solo sirven para explicar el mundo. Pero venga, vamos a entrar ya a los 4 pilares de lo que marca el nihilismo, ¿no? Son 4 pilares: el ateísmo, el determinismo, el relativismo y el materialismo. Yo me imagino que el primero, el del ateísmo, suele provocar bastante dolor, porque mucha gente, claro, cuando hablan de su Dios, de su fe, cualquier fe, pues claro, se toma como un ataque personal. Pero en tu defensa del ateísmo sí que enumerabas lo que es la diferencia entre los estados psicológicos de los creyentes, ¿no? Que identifican como manifestación de su fe, y luego lo que son las interpretaciones teológicas a lo largo del tiempo. O sea, como la fe de los teólogos y la fe del creyente medio. Entonces, ¿puedes explicarnos esas diferencias ahí? ¿Por qué son tan relevantes? Bueno, yo he empezado, al describir el nihilismo, he empezado por el ateísmo, básicamente porque en realidad hasta hace un par de siglos, o quizá menos, lo más parecido, o aquello con lo que podríamos identificar el nihilismo, es el ateísmo. O sea, cuando hace 2 siglos se quería decir lo que hoy decimos de alguien cuando decimos que es nihilista, lo que se decía es que era ateo. ¿Por qué? Porque se pensaba que lo único que podía ser el fundamento último de la realidad, de la moral y del sentido de la vida era Dios, o bueno, con la interpretación que le dieran en cada religión, ¿no? Entonces, la manifestación más absoluta de nihilismo, ya digo, pues hasta hace 2 siglos más o menos, pues era afirmar que Dios no existe, porque entonces, de hecho, en la mayoría de los países estaba castigado penalmente no creer en Dios, porque claro, ¿cómo? Pues estás contra el orden moral, contra el orden natural, Entonces, como, digamos, el ateísmo ha sido la forma habitual de nihilismo a lo largo de la historia, pues he empezado con eso. Y he querido empezar una cosa que me parece un error de muchas de las críticas a la religión que se suelen hacer por parte de los filósofos, es que toman como imagen de qué es la religión la versión que dan los teólogos de la religión, o la versión, digamos, oficial de las iglesias sobre en qué consiste la fe religiosa. Y claro, eso ya es concederles demasiado. Yo lo que he intentado es decir, bueno, la fe es un fenómeno real en el sentido de que es algo que mucha gente experimenta, mucha gente siente. Vamos a ver si la interpretación que los teólogos han solido dar de la fe es aceptable o no, pero sin poner en duda que la gente experimenta fe religiosa. Ahí el principal argumento para poner en duda que esas experiencias que llamamos fe religiosa, en realidad, en el fondo, sean algo que nos pone en contacto con una realidad trascendente, yo creo que es fácil darse cuenta cuando uno examina la fe, incluso cuando un creyente, quiero decir, examina la fe de los creyentes en otras religiones. O sea, si un budista cree en la reencarnación, por ejemplo, con un tipo de actitud vital muy parecida a la actitud vital que los creyentes en la fe cristiana tienen en su propia fe, pues si un budista cree esto, el cristiano no piensa que esa creencia la tiene porque es verdadera. Tiende más bien a dar una explicación naturalista de por qué tiene esa fe. Bueno, pues le han educado así, pues hay ciertos mecanismos psicológicos que él interpreta de esta manera, pero por supuesto él cree en la reencarnación no porque haya algo en nuestra mente, en nuestra alma, que nos pone en relación con vidas pasadas y cosas así, ¿no? Entonces, eso, si lo generalizamos a todas las fes, pues nos lleva a una posición escéptica. De hecho, pues eso es el primer argumento
escéptico contra las religiones es este, ¿no? Ya lo daban los antiguos griegos, pues bueno, los escépticos griegos. Bueno, pues es que los persas creen en unos dioses, los griegos creen en otros, porque hay que creer más los dioses de los persas que los dioses de los griegos. Pues, sí, pero al final había que creer en algo. O sea, y ahí lo que decías tú de el que no creía en nada era el nihilista, era el que no era de fiar. Claro, la famosa frase de Dostoyevsky que pone en boca de Iván Karamazov, ¿no? De si Dios no existe, entonces todo está permitido, ¿no? Vamos al caos, vamos al fin del mundo, a la destrucción. Tal, que preparando este encuentro, luego veía otras frases equivalentes de Zizek, por ejemplo, de Slavoj Zizek, que decían, no, es que si Dios existe, entonces todo está permitido. Porque claro, eso te da pie al fundamentalismo, a que tú, amparándote en lo que tú crees, puedes argumentar cualquier cosa, e incluso en Lacan, que decía no, es que si Dios no existe, entonces todo está prohibido, porque al no tener un marco, un Dios, un sagrado que nos marque, entonces nosotros mismos nos vamos a prohibir unos a otros o a nosotros mismos, nos prohibimos las cosas porque no hay otro que nos marque. Entonces, ¿por qué necesitamos como seres humanos que haya algo que nos marque esos valores o esos patrones de comportamiento, esa ética? Bueno, yo he escrito el libro intentando demostrar que no hace falta. O sea, yo no pongo en duda que haya alguien, que hay mucha gente, desde luego, que dice que si pierdo la fe, pues todo pierde sentido para mí, ¿no? Pero claro, eso es lo que piensa antes de perder la fe. Una vez que la ha perdido, pues ya no lo piensa. Entonces, yo no creo que sea verdad que haga falta. Quiero decir, que eso es una cosa que crees mientras tienes fe religiosa. Una vez que la pierdes, pues ya lo dejas de creer. Sí, pero yo creo que, fíjate, aparte de la fe religiosa, hay algo que nos marca que es... Bueno, sí, hay otros tipos de fe, sí. Sí, pero también está el tema de la muerte, ¿no? Que también eso es lo que decía Kierkegaard, ¿no? De que la angustia, que es, al fin y al cabo, la angustia, el objeto de la angustia es la nada. El ser o ¿no? no Y ser. el ser o no ser, el no ser nada, el tal, que también nos lleva, bueno, el memento mori de los clásicos, o el propio Heidegger, que decía que el ser humano es un ser para la muerte. Entonces no sé hasta qué punto también ese tema de, como no sé qué hay después, sin necesidad de que me ampare en lo sagrado, pero te marca algo, hay algo externo, exógeno, que te marca una serie de patrones en tu forma de vivir. Bueno, es verdad que el miedo a la muerte, dos cosas, el miedo a la muerte y el miedo a lo que haya después de la muerte, o la incertidumbre sobre lo que pueda haber después de la muerte, pues han sido desde luego dos motivaciones muy fuertes para todo tipo de creencias religiosas, pero sobre este tema yo la verdad es que no creo que se pueda añadir mucho más a lo que ya decía Epicuro en el siglo III o IV antes de Cristo, de que, bueno, cuando la muerte está, nosotros no estamos, y cuando nosotros estamos, la muerte no está, así que nunca nos vamos a encontrar con ella, no hay por qué preocuparse de ella. Desde luego esto no es muy atinado en el sentido de que, hombre, la muerte claro que nos preocupa, en el sentido de que no queremos morirnos. Es decir, esto como le preguntaban a Woody Allen, ¿usted quiere que sus obras sean inmortales? No, yo quiero ser inmortal yo. Pues eso, o sea, en principio nadie quiere morirse, salvo que esté en una situación muy desesperada, normalmente, claro. Pero lo que queremos es alargar la vida, no queremos... O sea, si aceptamos que después de la muerte no hay nada, pues esa nada que hay después de la muerte, ya estoy usando la palabra nada como un sustantivo, es exactamente igual que la nada que había antes de que nos concebieran o empezara a funcionar nuestro sistema nervioso. O sea, ¿qué pasaba contigo hace 1 millón de años? Nada. ¿Y te preocupa lo más mínimo? Nada. ¿Qué pasará contigo dentro de 1 millón de años? Nada. No existirá nada de ti. ¿Y te preocupa algo? Pues ¿por qué me va a preocupar más lo que pueda pasar conmigo dentro de 1 millón de años que lo que pasaba, lo que no vaya a pasar conmigo dentro de 1 millón de años que lo que no pasó conmigo hace 1 millón de años? Pues vamos a disfrutar este pequeño paréntesis en el que estamos metidos, pero ¿por qué nos va a angustiar, a asustar esa nada? Es una forma vitalista de vivirlo, desde luego. Si te parece, pasamos al segundo pilar, al determinismo. Aquí, fíjate, te voy a contar también, bueno, le cuento a todo el mundo que lo está viendo. Yo me acordaba cuando leía el libro, no sé cuánta gente habrá visto la serie de Netflix, Vikingos. A ver, no es muy precisa a nivel histórico, pero bueno,
tiene sus cosillas, es una serie entretenida, de acción, pero a mí me resultó interesante el tema de cómo veían la religión, la mitología vikinga, el tema del determinismo, porque eso sí que se reflejaba muy bien en la serie, de que planteaban bueno, da igual, ¿qué hacemos? No sé qué, todo está escrito, está escrito por los dioses ya, entonces, ¿qué más? No nos preocupemos por eso, bueno, por los dioses, realmente por las nornas, ¿no? Sobre todo Skuld, que es la que marca lo que debería suceder, pero sí que, por ejemplo, ahí sí que planteaban un libre albedrío respecto a que todo está escrito, hay un destino, va a ocurrir, los dioses lo tienen determinado, pero bueno, nosotros podemos hacer lo que sea, va a ocurrir lo que está definido por ocurrir. Sin embargo, nosotros en el libro sostienes eso, que esa idea de que tenemos el control de nuestras acciones es una ilusión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos tenemos la sensación de que elegimos libremente. Bueno, no es que sea ilusoria la sensación de elegir de manera voluntaria, deliberada. Muchas veces nos pasamos días y días pensando qué es lo que tenemos que hacer, si compramos esta casa, si nos vamos de vacaciones a este sitio, si me caso con esta persona, pues seguro que, o sea, deliberamos, razonamos y nuestra voluntad, desde luego, es algo determinante. O sea, es un error criticar el determinismo pensando que el determinismo elimina la elección. O sea, no, las elecciones voluntarias son un fenómeno natural que además no solo son los humanos, seguro que muchos otros animales también eligen voluntariamente pues si ir por aquí, por allá, si cazar, saltar a por la presa en este momento, o esperar un poco. O sea, casi todos los animales superiores elegimos voluntariamente. Lo que dice el determinismo es que no era posible evitar elegir como has elegido, que es más o menos lo que decían los vikingos, ¿no? Que todo está escrito. No es que esté escrito porque haya un plan que alguien, un dios o los dioses o el destino o lo que sea, haya elegido, sino que es inevitable en el sentido de que, dada la configuración del universo en el instante previo a que tomaras la decisión, dado todo lo que pasó hasta ese momento, no existía más posibilidad de que tus procesos mentales fueran los que de hecho fueron. O sea, tú piensas que podrías haber elegido otra cosa, pero no es verdad. O sea, no podrías haber elegido otra cosa. En principio es imaginable que hubieras elegido otra cosa, pero dado el estado de tu cerebro y de todo lo demás en el momento previo de tomar una decisión, solo podía haber ocurrido eso que ocurrió. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en nuestro cerebro, al fin y al cabo, son moléculas moviéndose de un lado a otro. Una neurona lanzando iones a la de al lado, de tal forma que se encienda la de al lado. O sea, lo único que puede hacer que una neurona se excite es cómo de excitadas o no excitadas estén las neuronas con las que le rodean, ¿no? Entonces es una cuestión puramente mecánica, bueno, electromagnética en este caso. Entonces, dado que una molécula solo se puede mover por las fuerzas físicas que crean las moléculas que la rodean, de acuerdo con las leyes de la física, pues haber elegido de manera distinta a como elegiste, quiere decir que por lo menos hay una molécula en tu cerebro que en vez de moverse como la marcaban las fuerzas físicas que la rodeaban, tenía la posibilidad física, por un acto de magia, porque no es física, es magia, por un acto de magia, en vez de ir por donde la física le dice, ir por otro lado. Incluso si admitimos que algunos movimientos de estos son aleatorios porque las leyes cuánticas permiten el indeterminismo, esto empeora la situación para el libre albedrío, porque quiere decir que esa molécula que se podía ir por un sitio o por otro, no es que tú eligieras que fuera por un sitio o fuera por otro. O sea, si va por este sitio, activa esta neurona y entonces decides ir a ver esta película. Si va por este sitio, activa otra neurona y entonces tú vas a ver otra película. Si hay un salto cuántico, que es el que hace a la molécula irse por un lado o por otro, eso quiere decir que tú no eliges que la molécula dé ese salto cuántico, sino que el salto cuántico aleatorio que ha dado, la molécula es la causa de que tú decidas. Es decir, tu decisión es el efecto de esa causa, no es la causa de esa decisión. Así que no tenemos escapatoria. Pero eso nos abre la puerta. Es un tema mucho más complicado a nivel ético,
Pues claro, siguiendo con lo que decíamos antes de Dostoyevsky, o sea, si no existe el libre albedrío, porque todo está determinado, entonces todo está permitido. Porque podemos ser entonces ética o legalmente responsables porque hemos tomado las decisiones. ¿Puedo hacer una pregunta sobre...? Es que si no, lo mismo si no llegamos luego hasta el último punto. Si os parece, si no os importa, luego hacemos el turno de preguntas al final. Es que yo querría que llegase Jesús hasta el último punto. O sea, era inevitable. Sí, sí. Que te decía que claro, si con ese determinismo, entonces somos éticamente responsables o legalmente responsables, porque es que hemos hecho lo que no había otra opción, ¿no? Claro, el nihilismo dice que no. O sea, el nihilismo lo que dice es por lo que estaba condenado el ateísmo hace siglos, hasta hace no mucho, porque pensaba que si uno era ateo no podía, lo que hacía era negar las leyes morales, ¿no? Que no existían leyes morales, ¿no? Si aceptamos el determinismo, digamos, es la forma más moderna de nihilismo, porque viene a decir eso mismo, que no existe responsabilidad moral. No existe ni culpa ni mérito, porque todo lo que pasa es inevitable. Claro, eso es el nihilismo y eso es por lo que es difícil de tragar el nihilismo. Ahora bien, hay por lo menos dos escapatorias a esta sensación. Es verdad, o sea, incluso siendo verdad que no hay una responsabilidad moral objetiva, podemos pensar, bueno, pero yo tampoco tengo la libertad de dejar de creer en las leyes morales y entonces, si sigo actuando en base a los sentimientos que provoca en mí el pensamiento de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pues tampoco tengo la culpa de... Claro, lo que pasa es que eso nos abre la puerta al tercer pilar del que hablas, que es el relativismo. Exactamente, claro. Claro, porque el relativismo, por eso quería al principio del todo que hablásemos de que no es posmodernismo, no es que todo el mundo quiera, pero sí que, a ver, porque claro, tú no puedes plantear que algo está objetivamente bien, porque es que ni siquiera, como nihilista, ni siquiera puedes decir que algo está objetivamente bien, o sea, tienes que negarlo. Exactamente. Entonces, eso, pero sí que, claro, te he oído alguna vez que, claro, a partir de 2010 ha habido como un cambio en todo lo que son las escuelas de filosofía analítica, que ya se empieza a discutir, todo es un debatir sobre el bien y el mal. O sea, dices, no, estamos hablando de filosofía, no tenemos que hablar de temas morales, ¿no? Incluso como que ya somos héroes, hay que salvar al mundo. Entonces ahí me gustó mucho el concepto que tenías en el libro de el relativismo ético. Me gustaría que contases qué es ese relativismo ético, o bueno, si hay alguna diferencia entre relativismo, realismo ético. Bueno, el relativismo ético es la idea de que la moral es relativa en el sentido de que es subjetiva, es decir, que más allá de las ideas o creencias o valores de cada uno acerca de lo que está bien y lo que está mal, pues no hay una verdad ética, no hay una verdad ética que podamos descubrir. Lo que sí hay posiblemente es el hecho de que, bueno, seguro, todos tenemos valoraciones éticas. O dicho de otra manera, el relativismo ético consiste en decir que la ética no trata de valores, en el sentido de algo sustantivo que esté ahí objetivamente, independientemente de nosotros y que tenemos que descubrir. Porque imaginaros que nos ponemos a investigar a fondo la verdad de los valores éticos y llegamos a la conclusión de que los verdaderos valores éticos son los de Hitler, por ejemplo. O sea, después de un montón de investigaciones, resulta que, investigaciones científicas, objetivas, acerca de cuáles son los valores FETEN, objetivamente hablando, llegamos a la conclusión, no, pues son los de Hitler. Pues yo tendería a pensar, pues quizá en algo se hayan equivocado, no me gustan. O sea, prefiero mis valores subjetivos, aunque sean subjetivos, a esos. Y lo que dice entonces el relativismo ético, una forma de expresarlo sería que los valores no son algo sustantivo. Lo que existen son valoraciones, o sea, el acto de valorar. Que valor no es un sustantivo, valorar debe ser un verbo. O sea, yo valoro ciertas cosas. O sea, yo tengo ciertas actitudes, ciertos sentimientos que hacen que ciertas cosas me parecen bien o mal, lo que quiere decir pues que encuentro en mí un sentimiento de lo que llamaba Adam Smith sentimiento moral, ¿no? Encuentro un sentimiento de aprobación hacia ciertas cosas y un sentimiento de indignación hacia ciertas otras. Lo que dice el relativismo es que con eso es suficiente. Basta con que aceptemos que la gente tiene hace valoraciones morales y vamos a interactuar
función de nuestras valoraciones morales, sin necesidad de buscar valores absolutos. Sí, eso sí que es muy posmoderno, ¿no? Lo de transformar las preferencias o los gustos, transformarlo en valores morales, encima absolutos, ¿no? Bueno, es que los posmodernos en el fondo se han terminado convirtiendo en unos auténticos creyentes, ¿no? O sea, yo creo que el posmodernismo de los años 60, 70, la época de Foucault y esta gente, pues eran muy contrarios, muy escépticos en el sentido de intentar destruir el edificio de la moral vigente, ¿no? Y de las creencias vigentes, pero se ha pasado de esta fase negativa a una fase más positiva en el sentido de constructiva, en el que ahora el posmodernismo consiste en decir que sí que hay buenos y malos. Lo que pasa es que los buenos no son los que antes nos creíamos que eran. Digamos, las potencias coloniales que llevaban la civilización por ahí. Los buenos ahora son pues, los que eran víctimas de las potencias coloniales. El relativismo dice, no hay ni buenos ni malos. A unos les parecen buenos unos, a otros les parecen malos otros. ¿Qué te parece a ti bueno o malo? Bueno, pues... Ya, pero aún así, fíjate, leyendo esto, había un artículo, bueno, un estudio de la Universidad de Oxford que dirigió Oliver Scott Curry, que había analizado 60 culturas del mundo y habían identificado 7 reglas universales a todas ellas. ¿Vale? Sí, ¿En cuántos planetas? Las estoy leyendo en este planeta, obviamente, sí. Hablamos de ser humano, hablamos de los tiempos actuales, pero bueno, pero que esas 7 reglas las leo porque si no se me va a olvidar alguna. Ayudar a la familia, ayudar al grupo, devolver favores, ser valientes, respetar a los superiores, dividir los recursos de manera justa y respetar las propiedades de los demás. Entonces, ¿no es un poco curioso que si hay, a ver, es un estudio, como digo, solamente en este planeta, solamente en la especie humana, pero que se haya estudiado 60 culturas y se lleguen a estos 7 valores o valoraciones, pero sí que parece como que hay un sustrato que parece universal en el sentido de humano de este planeta. Sí, no, sí, seguramente. O sea, ahí se mezclan dos cosas. Primero, que para que una sociedad sea estable, pues seguramente es necesario que se base en ciertas reglas que serán muy parecidas en todas las sociedades, por lo menos algunas. Otras reglas ya no se parecerán tanto, ¿no? O sea, el ser humano es una especie que vive en sociedad y entonces para el mantenimiento de la sociedad pues hace falta que sigan estas prácticas. Y entonces es lógico que los humanos tengamos una cierta predisposición a que este tipo de reglas pues, nos parezcan las adecuadas. ¿Por qué? Porque la persona que genéticamente tiende a actuar contra estas reglas, pues su tribu la abandona y no se reproduce. Entonces, por pura selección natural, tendemos a compartir todas estas reglas. Pero, bueno, eso quiere decir que las normas morales son un accidente de la selección natural. Que lo que dice el relativismo no es que no haya preferencias morales, incluso compartidas por muchísima gente. Lo que dice es que son las que son, pero podrían haber sido otras. La historia del universo podría haber sido distinta. Si en vez de descender de primates, que son más o menos sociales, descendiéramos de mantis religiosas, que son un bicho muy distinto, pues nos parecería fenomenal, moralmente hablando, que después del coito la hembra se comiera al macho. Esto por un lado, ¿no? O sea, que es relativo, aunque sea a nuestra especie, pero relativo. Y luego, por otro lado, el hecho, imagínate que esta persona de la que hablábamos, que tiene una mutación genética que le hace no aceptar o no sentir simpatía, no sentir atracción por las normas morales que hay en su grupo, porque es culpable. Él simplemente no tiene simpatía por esas normas. ¿Por qué va a ser culpable? Pues es como es. No... Sí, sí. No, pero vamos, lo que me quedó claro del relativismo es que al final no hay esos, por decirlo con terminología kantiana, no había esos imperativos categóricos, eran más imperativos hipotéticos, o siguiendo lo que es la filosofía marxista, la buena, la de Groucho, estos son mis principios y si no le gusta, pues tengo otros, ¿no? Vale, ¿te parece el materialismo, el cuarto y último pilar del libro, era también que me parece que debe ser muy difícil de tragar por muchísima gente, ¿no? Porque al final se entiende eso, que el nihilismo, dices, bueno, venga, vale, lo del ateísmo se puede tolerar, el determinismo, bueno, allá tú, relativismo, si hemos llegado a un mundo postmoderno, pero amigo, no, eso nos lleva a ser lo peor, a buscar el mal, a hacer todo tal y a ser materialistas, ¿no? Esto se ha entendido como algo terrible.
Pero bueno, aquí cuando hablabas, a mí me sonaba un poco, me recordaba ya llegando a esta última parte, que al final los nihilistas estamos un poco en ese fuego cruzado entre el tradicionalismo, el conservador que dispara por el ateísmo y tal, y entre la parte más revolucionaria, progresista, porque no, es que esto era ese materialismo y ese consumista fatal, y disparando desde los dos lados por el relativismo, ¿no? Entonces es terrible. Entonces, ¿cómo ves tú eso? ¿Por qué se ataca tanto el materialismo cuando es algo, como defines en el libro, que es algo bastante natural? Pues bueno, es verdad que el materialismo tiene muy mala prensa. Materialismo no en el sentido de que solo cree uno que existe la materia, es decir, en el sentido de que no existe lo espiritual, sino materialismo en el sentido más de andar por casa, de que a uno lo que le gusta es el dinero, ¿no? y la prosperidad económica y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, este capítulo hace una defensa tanto del materialismo en el sentido de no espiritualismo como en el sentido de consumismo, hedonismo, deseo de bienes materiales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué tiene tan mala fama el materialismo? Bueno, efectivamente, yo creo que casi todo el mundo que se pone a pensar, entre comillas, filosóficamente, dice qué malo es el materialismo. O sea, lo malo de la sociedad es que somos muy egoístas, que buscamos nada más que el beneficio, que no nos importa lo espiritual o el bienestar de los demás, que por cierto no sé muy bien por qué el bienestar de los demás va a ser espiritual, porque cuando decimos que es bueno preocuparse por los demás, normalmente lo que decimos es bueno preocuparse por el bienestar material de los demás. No, si decimos, lo material es malo, por lo tanto vamos a preocuparnos de los demás, no le vamos a dar ni un duro, que el dinero es muy malo, pues eso no es preocuparse mucho por los demás. Pero, en fin, una cosa es lo que la gente llega a la conclusión cuando se pone a filosofar acerca de que el materialismo es muy malo, pero luego en su vida privada, incluso pública, no parecen demostrarlo con su conducta. Pues la gente normalmente pues, quiere y hace lo necesario para no tener problemas económicos, para vivir medianamente bien, si puede comprarse una casa mejor que otra, o irse a un sitio de vacaciones mejor que otro, pues lo hace. Entonces, ahí hay un poco de incoherencia en la propia gente, ¿no? O sea, tiene muy mala fama el materialismo, pero luego en la práctica a todos nos mola. Esto me recuerda un poco a aquella anécdota de Cansado, el humorista, ¿no? Que decía, pues yo de joven era marxista, ¿no? Creía, pues todo tiene que ser del pueblo, todo hay que compartirlo, pero claro, me hice una estrella del humor y empecé a ganar pasta. Y dijo, oye, ¿ahora qué hago? Pues me hice socialdemócrata. Entonces, pues eso, la socialdemocracia está muy bien porque te permite no condenar lo material y la prosperidad. Yo la hipótesis que lanzo en el libro es que el materialismo y el consumismo tienen muy mala fama, sobre todo porque a lo largo de la historia ha sido verdad que solo se podía conseguir riqueza, mucha riqueza quiero decir, a costa de empobrecer a otros, porque las posibilidades de producción de la sociedad eran muy limitadas y entonces para que unos vivieran desahogadamente tenía que mantener a muchas personas en la miseria. Entonces, pues era verdad hasta hace 200 años en algunas partes del mundo y hasta hace menos en otras, era verdad que conseguir riqueza solo podía hacerse a costa de empeorar la situación económica de los demás. Pero esto ya no es verdad. Ahora somos la humanidad, o la gran parte de la humanidad, somos no sé cuántas, pero 50 veces quizá más ricos por término medio que nuestros antepasados de hace 200 años, y no a costa de que haya muchos más miles de millones que se hayan empobrecido. O sea, la riqueza de todos ha aumentado. Es verdad que la de algunos más que otros, pero incluso en los países que ahora están, no los que están peor, que eso siguen estando muy mal, aunque no peor que hace 200 años, pero los que están regular están muchísimo mejor que hace 100 años, y aquí incluso que hace 50. Así que no es verdad que conseguir la prosperidad sea necesariamente a costa de empobrecer a los demás. Ya, pero entonces, ¿por qué el espíritu de nuestro tiempo, el Zeitgeist, está dando mucha más voz a los estoicos? Y hay tanto del estoicismo y aceptar lo que viene y aguantar y alcanzar la ataraxia, no sé qué. Y sin embargo el hedonismo, que estaríamos más abiertos debido a esta mejora a nivel global, obviamente, y luego hay casos. Y sin embargo el hedonismo se ha quedado el pobre Epicuro, nadie lo defiende. Sí. Bueno. Pues sí, yo y unos pocos más, ¿no? Sí. Pues la verdad es que no lo entiendo, o sea,
me parece una pena que, o sea, el estoicismo yo creo que es de las filosofías más aburridas que ha creado la historia de la filosofía, ¿no? O sea, vamos, tiene sus cosas, ¿no? Los estoicos, lo mejor que hicieron los estoicos fue la lógica, o sea, la lógica estoica es mucho mejor que la de Aristóteles. Y de hecho la lógica de Frege, la lógica contemporánea, se basa en la lógica de los estoicos, no en la de Aristóteles. Pero aparte de eso, luego su visión de... Ellos también creían en el determinismo, pero tenían una visión un poco más... la idea de que todo tiene sentido, ¿no? Entonces, la felicidad consiste en aceptar tu destino. Entonces, aceptar el lugar que te ha tocado en la sociedad, ¿no? Cosa que el Epicuro no. Epicuro lo que dice es, a la sociedad que le dé morcilla, vamos a reunirnos unos 4 amiguetes y a tomar vino, queso y miel y hablar de filosofía, que es lo guay. Pero entonces no entiendo, bueno, quiero decir, no comparto esta moda del estoicismo, pero sí que es verdad que puede ser que como es una teoría que te hace conformarte con tu lugar en la sociedad, pues claro, interesa que la gente se conforme, ¿no? Sí. Bueno, tenía por aquí apuntado, porque en el libro enumeras 5 cosas positivas sobre el consumismo, y a ver, te iba a pedir que nos hicieras un resumen, pero ¿sabes qué? Creo que vamos a ser, bueno, nihilistas, ¿vale? Y vamos a aplicar el principio materialista de que quien quiera ver esas 5 alabanzas sobre el consumismo, que compre el libro y las disfrute, porque está muy bien. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Quería cerrar con alguna cita que de hecho mencionas tú en el epílogo de tu libro, que citas a Gianni Battimo y a su pensamiento débil, ¿no? Como una especie de conversación constante en la hermenéutica, que hay que respetar y hay que entender y hay que escuchar, por lo menos, a todos los puntos de vista que pueden ser expresados y discutidos. Y yo creo que hoy en eso hemos cumplido con ese objetivo. Y también citas a Alex Rosenberg, ¿no? Su nihilismo amigable. Eso me gustó mucho la definición, ¿no? Que en vez de pensar que el nihilismo nos conduce a la desesperación, pues no, al revés, a lo que nos puede ayudar es a vivir bien la vida, a tener esa disposición innata, ¿no? Y a tener amabilidad con nuestros semejantes, que al final, también lo decías antes, es un triunfo evolutivo. Así que bueno, lo que sí que tengo claro, antes de ya ceder el turno a las preguntas de aquí el público en la sala y los que estén conectados por Zoom, lo que sí que tengo claro es que tenemos hoy que agradecerle a ti esta amabilidad de haber venido a compartir con nosotros y a comprender qué es el nihilismo y sobre todo qué es el nihilismo de verdad, no el que dice la gente. Así que muchas gracias, Jesús, y ahora vamos a ver la... Teníamos por ahí un micrófono y luego, según José Pablo, nos dice si hay alguna pregunta por... Muchas gracias, Jesús, por la exposición de... Podemos llamarle sistema, yo tengo una objeción al sistema partiendo de la posición materialista. Y parto de la posición materialista y no es mía la objeción, sino que me subo al carro de Quentin Meillassoux. Entonces aquí hay 2 fundamentos implícitos, no declarados en el sistema. Uno, que el sistema puede ser concebido como una totalidad racional. Meillassoux cuestiona la posibilidad de totalizar los sistemas utilizando fundamentalmente el teorema de Cantor y la axiomática de Zermelo. Para Meillassoux no es totalizable. Meillassoux siempre parte de una posición materialista. Y en segundo lugar, niega radicalmente el principio de razón, que es el que nos lleva, lógicamente, al determinismo, nos lleva, bueno, a todas las otras cuestiones que se han hablado. ¿Cómo fundamentas tú el principio de razón y que el sistema es totalizable para responder a esta crítica de Meillassoux? Bueno, es que yo lo que negaría es que yo esté haciendo algo así como un sistema. O sea, yo estoy haciendo una pequeña acumulación de argumentos que se han encontrado, digamos, arrastrados por el arroyo en que consiste la historia de mi pensamiento y se han juntado en una margen del río por casualidad y los expongo unos detrás de otros porque tienen una cierta coherencia, ¿no? Pero no creo que sea algo así como un sistema. Entonces,
De hecho, a mí me parece muy bien lo de negar la posibilidad de los sistemas, o sea, a un sistema, ¿qué es eso de un sistema? O sea, está, qué sé yo, la lógica de Hegel o algo así, yo no pretendo hacer nada en absoluto parecido a eso. Es más, yo creo que de hecho, después de Hegel, sistema, bueno, sí, ha habido algún loco que ha intentado hacer algún sistema, pero los filósofos, digamos, más de cabecera posteriores a Hegel, quizá Marx, bueno, tampoco, o sea, algunos marxistas después sí, pero el propio Marx en sus libros no tiene un sistema. Entonces, no sé muy bien a quién critica Meillassoux con esta idea de sistema, pero supongo que quizás sea una proyección de lo que él piensa que están haciendo los otros filósofos más que lo que estén haciendo realmente, ¿no? Entonces, cogiendo tu argumentación del sistema, si no hay sistema, entonces podemos elegir no ser deterministas, podemos elegir no ser ateos, porque no hay sistema, no hay totalidad. No, entonces, porque... si no hay principio de razón suficiente, si no se da la razón suficiente, si hay, como dice Meillassoux, el principio fundamental es el principio de ir razón, no hay razón, sino el principio del que parte Meillassoux es de que solo la contingencia es necesaria, parte de ese principio racional, de que solo la contingencia es necesaria, deduce el principio de no contradicción, ontológico, no lógico, y establece el principio de razón. Entonces, en el mundo pueden emerger cosas sin ninguna razón y, por tanto, en el Big Bang no había ya contenido en la estructura del Big Bang los elementos lógicos, las leyes necesarias para producir lo que está pasando, porque lo que está pasando se produce sin ninguna razón. Esta es la lógica o lo que es el sistema de Meillassoux, ¿eh? Entonces, la negación del principio de razón lleva radicalmente a una negación del determinismo, puede pasar cualquier cosa. Entonces, desde una perspectiva estrictamente racional y materialista como Meillassoux, tú puedes tomar la opción de una negación del determinismo radical y puedes llegar lógicamente a otro tipo de conclusiones, que bueno, ahí se pueden llegar. Y ese es el problema de la negación del sistema, pero la negación del sistema Meillassoux la fundamenta sobre lo que digo, el teorema de Zermelo. Tengo que decir también que ahí se enfrenta un problema tremendo porque es materialista, pero el teorema de Zermelo está en el plano de las matemáticas y ahí es donde está la falla del sistema de Meillassoux, ¿no? Aparece un espacio puramente, digamos, de pensamiento, el teorema de Zermelo, pero para él el pensamiento es producto de la materia. Sin embargo, la justificación de la intotalidad viene del pensamiento, lo cual abre todo otro tipo de debates. Pero la cuestión es que si negamos el sistema, no tenemos por qué llegar necesariamente a la consecuencia del determinismo, ni a la consecuencia del ateísmo, ni a la consecuencia del consumismo, ni a ninguna de las consecuencias que has dicho. Lo cual no quiere decir que tu sistema o tu pensamiento no tenga una coherencia interna. Y siempre moviéndonos en el plano de la razón y con un principio de materialismo en la base. Bueno, es que yo no creo que las premisas de los argumentos en los que yo me baso necesiten algo así como un sistema, ni un principio de razón ontológico, más allá de las leyes de la lógica. Por ejemplo, podemos negar el sistema, pero por mucho que yo niegue el sistema, no me voy a atrever a meter los dedos en el enchufe, porque digo, como niego el sistema, puede ocurrir que al meter los dedos en el enchufe no me dé un calambrazo. Pues no. Yo, puestos a elegir entre los argumentos que le llevan a Meillassoux a negar el determinismo y la vigencia de las leyes físicas que me dan una razón de por qué no es razonable meter los dedos en el enchufe, pues prefiero la vigencia de las leyes físicas. Es decir, yo creo que los argumentos en los que yo me baso se basan simplemente en lo que he sido antes de ser nihilista, que es positivista. O sea, yo
acepto los hechos científicos. Meillassus parte de la plena aceptación de las leyes científicas, pero que son contingentes. No son necesarias. Entonces, no son leyes universales y necesarias, sino que son contingentes, por tanto pueden cambiar mañana. Bueno, eso sí. Y, sin embargo, parte de la afirmación radical de la veracidad de la ciencia, y de hecho se fundamenta para llegar a la lógica de la contingencia, lo que utiliza es lo que llama el problema de la ancestralidad, que se basa fundamentalmente en la acreción de la Tierra, y en el Big Bang, etcétera, etcétera. Es decir, parte de una posición fundamentalmente cientifista, no niega la ciencia, pero sí niega el principio de causalidad y niega el que las leyes sean necesarias, sean universales y necesarias en el sentido kantiano, y lo que está Meillassus es afirmando que esas leyes pueden ser contingentes, pero que se dan unas regularidades, y esas regularidades trata de justificarlos con argumentos que van a las matemáticas, que es donde está el problema. El problema es cómo se puede ser materialista y utilizar las matemáticas permanentemente como mecanismo de justificación lógica. Esta es donde está la dificultad que no cierra el sistema de Meillassus, que no es un sistema, sino que es una especulación. Él le llama materialismo especulativo. ¿De acuerdo? Pero las leyes de la física no tienen por qué ser leyes universales y necesarias. Esta es la cuestión, y esto es una posición perfectamente racional posible, y es lo que es la posición del materialismo especulativo. O sea, no hay como hay leyes de la física y como meto los dedos en el enchufe y me doy calambre, no significa que esas leyes sean universales y necesarias. Pueden cambiar. Por supuesto, pero yo por si acaso no voy a meter los dedos. No, y se parte de que en términos empíricos y en términos prácticos, esas leyes son totalmente ciertas. Es más, Meillassus lo que declara es que es territorio de la ciencia eso, y que lo que dice la ciencia es verdad, porque es el producto de todo un trabajo, digamos, histórico, de creación cada vez de leyes más precisas. Pero también parte del hecho de que las leyes van cambiando a medida que va avanzando la ciencia, y por tanto la ley de Kepler, pues todos sabemos que la ley de Kepler no se cumple porque es una aproximación. Es una aproximación de una regularidad, pero esa regularidad tampoco se cumple con las leyes de Newton, que es otra aproximación de otra regularidad, y digamos la mejor aproximación que se tiene ahora mismo no existe, porque el sistema newtoniano es caótico y porque el sistema de Einstein es demasiado complejo para poderlo verificar empíricamente a escalas pequeñas. No se puede verificar empíricamente en escalas muy grandes. Entonces, en ese sentido, son leyes que pueden ser contingentes, que puede haber pequeños cambios, pequeñas oscilaciones, pequeñas modificaciones, se pueden cumplir regularidades durante periodos muy largos, pero pueden cambiar esas regularidades, y las leyes que nosotros tenemos no están escritas en piedra, no son kantianamente universales ni necesarias. Digamos que esta es un poco la reflexión sobre lo que es Meillassus. Es meramente por introducir otra perspectiva que es puramente materialista, parte de casi dogmáticamente el materialismo, que se declara no dogmático sino especulativo. Sí, creo que tenemos una pregunta por Zoom. Bueno, más que una pregunta, es un comentario, vamos, es de Isabel Fernández Peñuela, que bueno, se ha tenido que ir, pero bueno, nos ha dejado el comentario. Bueno, te felicita y bueno, antes de irse, no sin decir que de joven fui nihilista como buena estudiante de filo, y ahora lo debo ser mucho más porque ya ni eso me considero. Supongo que las poderosas fuerzas que determinan mi maltrecho albedrío en este momento me han llevado hasta esa nada, a la nada hasta con mayúscula, sostenida. Eso sí, entre Epicuro y Zenón no me cuesta nada elegir. Por el lado de Epicuro, espero. Lo deja así. Bueno, o sea bueno. Una buena conocida. ¿Alguna pregunta más por aquí, por la sala? Pues nada, pues no nos queda nada más que agradecer a todos los que estáis hoy aquí en la... ¿Hay otra pregunta? No.
Bien, pues nada más entonces agradeceros a todos los que habéis venido hoy aquí a la sede de la Fundación. Esperemos tener igual o más gente en la próxima. A todos los que os habéis conectado por Zoom y habéis visto la sesión en directo y habéis lanzado vuestro comentario, como ha hecho Isabel. Y bueno, y a todos los que veáis en el futuro este vídeo, bueno, presente para vosotros, futuro para nosotros, pero no voy a entrar en discusiones sobre el tiempo. Agradeceros a todos que hayáis participado en este encuentro y esperemos que veros a todos en los próximos encuentros con un autor. Y una vez más, dar las gracias a Jesús por su amabilidad viniendo ahí. Gracias.